Y en esos talleres, en esas escuelas, ¿cómo pensaron desarrollar? ¿Con qué pensaron para desarrollar interesante e importante arte que de ahora nos orgullecemos de eso? Quiero llegar a explicar en que el arte ha sido tratado con rigor en todos esos espacios geográficos, sociales, como un elemento de expresión, como un elemento decorativo. Pero lo más importante es que esos artistas llegaron a estilizar, a interpretar, y para eso han tenido que ser grandes estudiosos, grandes analistas, grandes intérpretes, se puede decir, de sus formas de expresión. Hablemos, por decir, qué cosa nos dice un manto de Paracas, qué cosa nos dice una estela de Raimondi, o qué nos dice los huacos mochica, los huacos chinú. Nos dice sencillamente de que los artistas que hicieron esto tuvieron una disciplina rigurosa, una disciplina que lo practicaban sistemáticamente para poder llegar a interpretar la línea y la forma de muchas maneras, con arte, con belleza, con agrado, con estudio. Entonces, la historia nos está también planteando una manera de ver actualmente cómo es que tenemos que valorar, aceptar y aprender de ellos. El arte en nuestra historia nos ha ubicado en un espectro mundial, universal se puede decir, de lo cual nosotros nos orgullecemos. Pero ahora no hay una consecuencia, mejor dicho, no hay una secuencia, como se ha paralizado esto. Tradicional, algo por el estilo, ¿no? El arte académico. Y yo la verdad que no encuentro la razón de esa confrontación entre lo conceptual y lo tradicional, ¿no? Porque en realidad no existe un hito en la historia donde se haya determinado un paradigma que haya emergido de la imposición que se debe hacer determinado tipo de arte. Escucho en el Facebook gente que quieren que la gente, que los artistas piensen como ellos. ¿El arte para qué? ¿Qué es esto de arte? Un montón de cosas. Entonces yo creo que cada uno pinta como quiere hacerlo, de acuerdo a las influencias que tiene, de familia, del entorno, del barrio, del estudio, qué sé yo. Frente a lo dicho surge la pregunta, bueno, ¿y cuál es el mejor arte? Pues yo creo que hay una sola forma de plantear un buen arte, que es hacerlo bien hecho. Sea en el campo de la decoración, en el campo del testimonio, en el campo de la investigación, el arte debe estar bien hecho. Ahora, de ahí viene una tercera pregunta, entonces, ¿cuál es la relevancia del arte? ¿Qué arte es más relevante? Bueno, yo particularmente, sin que esto sea una verdad absoluta, me inclino por el arte crítico, analítico, de psicología social, pero eso no digo que existen otras personas que van por otros caminos y de repente hacen un arte mejor que el que hago yo. Cuando ingresé a la escuela también me recibió, siempre lo digo a los alumnos, nos recibió un secretario general del Centro de Federados, que era Arturo Kubota, y lo primero que nos dijo fue:
ahora me acuerdo, ¿no? Con mucha añoranza, nos reunimos en la sala de actos y lo primero que nos dijo, ustedes tienen que ser los principales críticos y seguidores de sus profesores en el sentido de verlos, si les están enseñando bien, si están actualizados en las nuevas teorías, y denuncien, nos dijo Comporta. Y hasta ahora debería de seguir funcionando eso, porque aquí hay una cuestión ética, ¿no? Los jóvenes, los chicos, cuando llegan a la escuela pues llegan entusiasmados y creen en sus profesores, admiran a sus profesores, y a veces el profesor los engaña. Muchas veces los profesores no están preparados para el arte. Para el arte se necesita por lo menos para ser profesor de arte, mínimo unos 10 años de experiencia, mínimo unos 10 años de experiencia, aparte de los estudios universitarios, de los superiores. Porque el arte es eso, la enseñanza del arte es enseñar a través de metodologías, de ontologías, la experiencia que hemos tenido nosotros, comparada con la historia, con las teorías científicas. Bellas Artes justamente, y inicialmente generó una confusión. Yo la primera parte de mi etapa como pintor, artista plástico, fue el paisaje, la figura humana, cosas en las que yo creía firmemente, ¿no? Es más, era un crítico absoluto del arte abstracto, y el arte abstracto para mí era, equivocadamente, obviamente ahora lo observo, era el artista que no tenía la capacidad de dominar el dibujo y la forma humana, y en mi caso se me facilitaba y lograba eso, ¿no? Era como un firme creyente en el arte académico, como valor de arte, como estudio riguroso, como decía el maestro Hoyos, de que es un representante máximo. Pero caminaba, recuerdo una vez, por las calles del Arco, de Miraflores, y no me había enterado, no estaba informado que había una exposición, pero entré a una galería y me encontré, sin haber sabido que había una muestra, con un pintor abstracto. Hasta ese momento yo era un fiel devoto de las artes figurativas, ¿no? Me quedé tan impactado con ese artista que en ese momento ni siquiera sabía quién era, ¿no? Y no entendía por qué me había conmocionado tanto, ¿no? Me dejó confundido, pensando, emocionado. Yo no descubría qué es lo que pasaba conmigo, porque yo no cabía en mi cabeza, en mi entendimiento, en las discusiones que teníamos con otros alumnos y compañeros estudiantes, el arte abstracto. Una semana no paraba de pensar en ese artista. Luego, investigando, era Antonio Maró. Ese realmente me cambió la manera de ver las cosas. Y en el caso de él, encima, no había ni un trazo, ni un dibujo, ni una pincelada. Lanzaba el color con bailes, ¿no? Por eso mi confusión. De ahí no es que yo imité, ni copié, ni me interesó copiar, pero sí me cambiaron los conceptos. O sea, me di cuenta, como dicen los señores, que el arte tiene que estar bien hecho. Este señor, Antonio Maró, este artista, tenía la capacidad, con la forma que hacía su arte, de comunicar. A mí me comunicaba de tal manera que me conmocionó, me hizo pensar y me emocionó. De ahí en adelante yo decidí cambiar mi manera de ver el arte. El arte no es necesario que tú tengas, es posible que tengas esa capacidad, claro, de ser un riguroso académico, dominar las formas y con eso tener la capacidad de comunicar y lograrlo de la mejor manera. Pero si tienes la capacidad de hacer una línea y con esa línea tener la inteligencia suficiente, la capacidad de comunicar, eso es un buen arte. Y eso, mi exposición va a ser un poco breve porque considero que si tienes esa capacidad... Para yo poder decir algo, porque han dicho algo de lo que yo también de una u otra manera tengo como parte del bagaje cultural. Sí, entonces, a ver, yo sí creo en una formación artística, creo en los estudios, porque a mí me ha sucedido pues que siendo estudiante de la escuela, donde pasé 8 años, pude formarme como escultor, y dentro de las diferentes especialidades y las técnicas aprendí la escultura en piedra. De modo que conozco algo pues de esta técnica de las labras sobre granito natural, que es donde trabajo.
Bien, ahora yo deseo hundirme un poco en la historia como para explicar algo que también ya con los años que tengo dentro de esta especialidad, también me encuentro con sorpresas. Por ejemplo, los primeros hombres, los prehistóricos, hicieron sus primeras herramientas en piedra. Entonces por ahí podemos empezar a decir que cuál de las artes fue primero, ¿no? Entonces, bueno, hicieron punzones, hicieron tipo cuchillos con los nombres que conocemos ahora, para la caza, para la recolección, en fin, ¿no? Pero luego yo ahora sí voy a entrar pues a la cueva de Altamira para ver esa calidad del dibujo, y meditaba sobre cómo habían hecho tantos dibujos y tan expresivos, bellos, elegantes, con una línea muy ágil. O sea, han tenido que utilizar la retentiva. O sea, no era que estaban ante un bisonte y los dibujaban. Ha tenido que ser una retentiva. Y eso a mí me pareció muy grande, muy excelso, porque en alguna oportunidad cuando yo era estudiante en Bellas Artes, yo miraba a la gente y luego de memoria los hacía. Así pasaron una serie de maestros que ya lamentablemente no están, y los tengo en un archivo, ahí están, hechos de memoria. Entonces eso cuando vi en la cueva de Altamira, yo decía, esto lo han tenido los galgos, todos esos animales, han sido hechos de pura retentiva, pura memoria. Entonces yo me pregunto, ¿quién fue primero en las artes, ¿no? Ese gen creativo que, bueno, luego ha devenido pues en la historia, ¿no? Luego aparecen las llamadas Venus, que no sé por qué le dicen Venus a cualquier gorda que encuentran en miniatura, Venus. El Perú también tiene unas figuras diminutas, en el Cusco pude ver en un museo. En fin, pero yo quería hacer un paralelo porque el viejo mundo siempre nos han puesto como que es la luz del mundo y que todo ha sucedido allá, y teniendo acá una gran y múltiple cultura, como ya hoy el maestro Humberto Hoyo describió, ¿no? Todas las culturas que conocemos. ¿Qué tenemos acá? La primera tecnología, que es el batán, siempre vivo, porque hasta ahora se usa, uno va a cualquier rincón de la costa, de la sierra y la selva, podemos ver el batán. Entonces esto me sirvió para que con mis observaciones, yo decía, si en los museos de sitio encuentro un batán simple, ¿no? O sea, dos líneas geométricas, ¿no? Una recta y la otra curva. Y a partir de ahí empecé a trabajar hasta llegar a lo que ahora ya tengo cierta cantidad de obras que todas son diferentes.